Reciban un fraterno saludo en Cristo, apreciados hermanos y hermanas. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3, nos dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En este pasaje, el apóstol Pedro nos presenta que la característica principal de uno que ha sido regenerado, de uno que ha nacido de nuevo, es tener una esperanza viva. Los cristianos deben caracterizarse por tener una viva esperanza. Vamos a analizar esta verdad a la luz de 3 observaciones que podemos hacer en este pasaje. La primera observación que quiero que hagamos con relación a esta verdad es que Dios es el que nos ha hecho nacer de nuevo. El apóstol Pedro dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Según su grande misericordia nos hizo renacer. La regeneración o el nuevo nacimiento, como la presenta Pedro, es una obra operada únicamente por Dios, que está fundamentada sobre su gran misericordia. La regeneración no está puesta sobre la base de nuestras obras, no está puesta sobre la base de nuestra fe, no está puesta sobre la base de ninguna virtud o justicia que nosotros tengamos, sino únicamente se fundamenta y se produce según la gran misericordia de Dios. Esta palabra gran misericordia expresa la compasión activa de Dios. Dios no solamente siente compasión por nosotros, sino que activamente manifiesta esa compasión para con nosotros. Y notemos que es interesante que el apóstol Pedro añade el adjetivo gran misericordia. Esta expresión quizá la hace con el propósito de recordarles a sus lectores que más allá de los sufrimientos que ellos estaban pasando, hay una misericordia grande que gobierna toda su existencia. Esto me hace recordar lo que el Salmo 30, versículo 14, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Entonces la misericordia de Dios es grande porque siempre está presente para con nosotros, aunque nosotros tengamos que pasar por diferentes momentos de sufrimiento o de prueba. Otro aspecto que vemos de esta regeneración es cuando dice nos hizo renacer. Entonces no solamente se fundamenta en la gran misericordia de Dios, sino que también es Dios mismo el que la ha producido. Nos hizo renacer. Pedro no escoge sus palabras por azar, sino que enfatiza que es Dios el que nos ha dado este nuevo principio de vida en el cual ahora podemos tener una esperanza viva. Y esto nos lleva a pensar en la segunda observación que quiero que hagamos de este pasaje. Y es que como Dios es el que ha operado nuestra salvación, sin nuestra cooperación, la gloria es para Él, la bendición es para Él. Si nosotros cooperáramos para conseguir nuestra salvación, entonces la gloria de Dios debería estar compartida entre Dios y entre nosotros, porque nosotros le ayudamos a salvarnos a nosotros mismos. No obstante, Pedro dice: bendito el Dios y Padre. O sea, Él es el que se lleva la gloria, ya que Él es el que ha operado sin nuestra cooperación la regeneración. Así que es importante recordar esta verdad, que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Así como no nos creamos por primera vez a nosotros mismos, tampoco podemos ser creados por segunda vez por nosotros mismos. Es Dios quien nos tiene que crear de nuevo. Es Dios quien nos tiene que hacer nacer de nuevo. Y cuando eso ocurre, nosotros debemos darle la gloria a Dios. Todo el mérito, todo el crédito se lo lleva Dios. Y para nosotros 0%. Pero si nosotros creemos que hemos añadido algún porcentaje, algún punto a nuestra salvación, entonces nos convertimos en ladrones
de la gloria redentora de Dios. Y esto nos lleva entonces a una tercera observación que quiero que hagamos, y es el propósito por el cual Dios nos ha regenerado. Ya vimos en primer lugar que es Dios el que nos ha regenerado. En segundo lugar vimos que como Dios nos ha regenerado, la gloria es para Él. Pero en tercer lugar hablemos del propósito de esta regeneración. El apóstol Pedro nos dice, para que ustedes tengan una esperanza viva. Es decir, más allá de esos sufrimientos que ustedes están teniendo, deben levantar sus ojos a esa esperanza eterna, esa esperanza nueva, esa esperanza viva, que es lo que finalmente les va a motivar a salir victoriosos de todos esos sufrimientos por los cuales estaban atravesando. Esta esperanza viva se va a describir mejor en el versículo siguiente, pero en el siguiente video vamos a explicar con más detalle lo que significa esta esperanza viva. Pero por ahora nuestra esperanza viva tiene que ver con las cosas celestiales, con la transformación de nuestro cuerpo, un cuerpo que no va a experimentar enfermedades, que no va a experimentar sufrimientos ni dolor, sino que una vez y para siempre será glorioso. Y esa esperanza, pensar en esas cosas, debía ser lo que les ayudara a superar los sufrimientos que estaban teniendo. Ahora, ¿cómo ayudaron estas palabras a estos destinatarios a los que Pedro les escribe? En primer lugar, les da Pedro una meta en la vida, y la meta es buscar la gloria de Dios. El propósito principal de nuestra creación y ahora aquí en nuestra regeneración es darle bendición a Dios, es darle la gloria únicamente al Señor. En todo lo que hagamos, aún en medio de nuestros sufrimientos, debemos buscar que Dios se glorifique, recordando que los sufrimientos aún son parte de lo que Él ha permitido para este mundo. Pero otra cosa que animaba a sus lectores era esta verdad de que ellos ahora son unas nuevas criaturas, de que ellos son diferentes, que ellos son ahora personas con una nueva modalidad de vida que tiene el fin de hacerles tener una esperanza viva. Así que mi pregunta ¿es tu mayor esperanza las cosas celestiales? ¿Es tu mayor esperanza las cosas vivas? ¿O está tu esperanza únicamente puesta en que la pandemia pase, en que la economía mejore o en que tus problemas se solucionen? Pues esas no son verdaderas esperanzas, son esperanzas muertas, porque no son seguras, no son confiables. Pero la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es una esperanza segura, es una esperanza que Dios nos ha hecho y que Dios va a cumplir. Así que hermano, hermana, levanta tus ojos al cielo en medio de tus sufrimientos y encontrarás consuelo y ánimo para seguir viviendo tu vida cristiana.